La cátedra de psicopedagogía. En esta oportunidad vamos a estar hablando o haciendo una introducción hacia lo que es las teorías del consenso y las teorías del conflicto, pensando la función de la escuela en base a estas teorías. Como vamos a ver y como ustedes van a leer en el libro de Sylvina Gibbs, estas teorías son opuestas, surgen de teorías sociales y van a ver entonces a la función de la escuela desde dos puntos de vista diferentes. Las teorías del consenso van a hacer su hincapié en que el conflicto es algo disfuncional, que perturba el desarrollo armonioso de la sociedad, por ende el conflicto no debería existir. Y en las teorías del conflicto, en realidad lo que nos van a decir es que este conflicto es inherente a la sociedad y al ser humano, que estamos permanentemente en ciertos estados de conflicto y estos conflictos van a ser los que van a permitir los cambios dentro de la sociedad. Comencemos entonces por la teoría del consenso. La teoría del consenso, creada por Emile Durkheim, sociólogo, político y filósofo, va a partir de considerar que la sociedad tiene una personalidad moral y esta personalidad moral va a tener predominancia sobre el individuo. Es decir, que aquí el acento está puesto en la sociedad más que en el individuo mismo. Va a considerar el conflicto como algo disfuncional, como veníamos diciendo en la diapositiva anterior, y entonces la sociedad debe desarrollarse de manera armónica y la falta de esa armonía, de esas normas, van a provocar la desarticulación, la división social, y por ende la sociedad no va a poder avanzar. ¿Cuáles serían las fuentes para este avance de la sociedad? La cooperación y la solidaridad serían los parámetros o los pilares principales de una vida social. En esta teoría del consenso, entonces, el mecanismo que va a poseer la sociedad para influir sobre los individuos que la componen es la educación. La educación mediante una socialización metódica de la nueva generación con el fin de hacerla formar parte de esa sociedad. Entonces nos van a decir que la sociedad solo puede existir si entre los miembros de esa sociedad existe una cierta homogeneidad, un cierto orden. La educación, por lo tanto, tendrá como función perpetuar ese orden, esa homogeneidad, que ya se construye desde la socialización primaria, en nuestra familia, cuando aprendemos ciertas normas, y pasamos después a completarlas en la socialización secundaria brindada por la educación y las instituciones educativas, por ejemplo. La teoría del consenso viene desde la sociología y el origen de esta teoría del consenso va a tener sus raíces en las teorías positivistas de Augusto Comte, en donde la idea del consenso es de un consenso universal y define al consenso como la comunicación de ideas que existen entre los participantes de una sociedad o de una organización, pero considerando a esa sociedad o a esa organización como totalidades que han de mantenerse en un orden, en un equilibrio y son universales. Es muy importante para esta teoría que toda la comunicación que se produzca entre esos miembros de una sociedad o de organización mantengan, digamos, el orden ya establecido en esas unidades totales que son la sociedad o las organizaciones. Pasemos ahora a las teorías del conflicto.
Las teorías del conflicto van a estar presentadas por Karl Marx, que es filósofo, sociólogo, historiador, economista, periodista, político. Y Marx, o el marxismo, trata de explicar los fenómenos de la sociedad mediante la idea de la explotación y la alienación humana por los mecanismos de apropiación de la producción y la división del trabajo. El conflicto es un proceso inherente a la vida social, van a decir desde esta teoría. Es decir, que el conflicto va a ser el que va a permitir el desarrollo y la formación y el cambio dentro de la sociedad. A través de este conflicto las sociedades se transforman y progresan. Y el conflicto va a estar presentado o dado por el fruto de la división de la sociedad en clases antagónicas. Desde el marxismo se presenta que en toda sociedad siempre existe la dominación de una sobre otras clase social y por ende hay una lucha de poderes resultante de este conflicto en la dominación. Estas teorías van a representar a las teorías del capitalismo y van a hablar de la burguesía y del proletariado. En esta teoría del conflicto, entonces, la sociedad se caracteriza principalmente por el conflicto de clases sociales o grupos de clases. Grupos de clases o clases sociales que van a tener distintas formas de entender la realidad y a veces tan distintas que van a ser opuestas en esa comprensión de la sociedad y de la realidad misma. La teoría del conflicto va a decir que la sociedad también siempre está una tensión latente y permanente entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo normal y lo extraño, una tensión entre la reproducción y la construcción, es decir, la lucha entre reproducir y mantener cuestiones sociales ya establecidas y la lucha entre la construcción o reconstrucción o cambio social. Veamos entonces, una vez entendiendo en qué se basan las teorías del consenso y las teorías del conflicto, cuál sería la función que estas teorías asignan a la escuela. Entonces, comparemos un poco y miremos acá qué pasa con la teoría del consenso y las teorías del conflicto con respecto a la función de la educación. Entonces, en las teorías del consenso, la educación va a ser concebida o pensada como un instrumento de igualación social. Un instrumento que va a mantener ese orden porque va a homogeneizar, ¿sí?, a todos los integrantes de esa sociedad. En tanto, entonces, homogeniza e iguala en tanto que la escuela proporciona oportunidades equivalentes a todos sus miembros. Y en esa dar oportunidades a todos sus miembros, a su vez, le asigna tanto roles y desempeños claramente establecidos y como que cada sujeto en esa sociedad va a ir ocupando ya un lugar determinado. La escuela tiene como principal función en esta teoría del consenso, entonces, la socialización de los sujetos para que integren o se integren a esa vida social. Hay una fuerte creencia en el progreso individual y social, pero siempre manteniéndose dentro de lo que establecen las normas sociales. Y hay una búsqueda de explicaciones y criterios para aplicar políticas públicas educativas que lleven a esa homogeneización. Desde las teorías del conflicto, la escuela es vista entonces
como, o la educación es vista como la reproducción de la división capitalista del trabajo, además de la reproducción de las desigualdades sociales. La sociedad entonces es definida como un conjunto de relaciones de producción que van a ir constituyendo la estructura social ya preestablecidas. La escuela, entonces, en esta teoría del conflicto, va a ser un escenario de lucha que ocurre en la sociedad, es decir, lo que ocurre globalmente también va a ser visto dentro de las escuelas. La lucha de docentes con alumnos, directivos con docentes, es decir, todo lo que marca la división de poderes. La educación contribuye a una diferencia y desigualdad de distribución de esos poderes y a su vez esta teoría del conflicto vamos a ver que repercutió mucho más en el ámbito académico que en el ámbito político cuando llegó al análisis de lo que pasa a nivel educativo.